Bueno, quise dejar esta última parte para hablar de la hemostasia descontrolada porque es importante comprender qué pasa y para hablar principalmente de una patología que no hemos nombrado y es importante tenerla presente. La he nombrado casi que en todo lo que he explicado de hemostasia, pero no la he explicado realmente. Listo. Recordemos que debe existir un equilibrio entre la formación del coágulo cuando actúa la hemostasia, se activa la hemostasia primaria y secundaria, y un equilibrio también con la disolución del coágulo o mecanismos de inhibición que ocurren naturalmente en cada uno de nosotros. La coagulación intravascular diseminada es un ejemplo de hemostasia descontrolada. ¿Qué ocurre en esta coagulación intravascular diseminada? Las causas frecuentes son infecciones graves o sepsis bacteriana, traumatismos, pero ya graves, destrucción de órganos, neoplasias. Cuando vean hematología especial van a ver una leucemia amiloide aguda tipo M3, que es promielocítica, que causa normalmente coagulación intravascular diseminada. Por complicaciones obstétricas también puede ocurrir, por reacciones a agentes tóxicos o reacciones inmunológicas, por ejemplo reacciones transfusionales pues agudas, reacciones pues prácticamente es que le transfundan sangre completamente que no sea compatible con el paciente, por mordeduras de serpientes o algunas drogas pueden ocasionar como tal una coagulación intravascular diseminada, y por alteraciones vasculares tipo hemangiomas gigantes. ¿Por qué en complicaciones obstétricas? Es importante conocer que puede haber desprendimiento de placenta en el caso de abortos, y este desprendimiento de placenta lo que ocasiona es que haya una expresión incrementada de factor tisular que activa en masa toda la hemostasia. Ahora, tener presente que en las mujeres embarazadas es normal tener leucocitosis ligera con neutrofilia. Es alarma en una mujer embarazada cuando tiene una coagulación intravascular diseminada que se le aumenta al inicio los factores de coagulación y que a su vez tenga una trombocitopenia leve. Entonces, importante también, ojo, cuando las mujeres también pueden llegar a tener normalmente una pequeña leve anemia fisiológica, o sea, grave trombocitopenia, aumento de factores de coagulación al inicio, porque después ahorita van a ver que todo se activa al tiempo, y un aborto puede ocasionar una coagulación intravascular diseminada. Es lo más importante tener presente, porque ahorita vamos a ver qué pasa en la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué ocurre? Entonces, existe una generación de trombina incontrolada, o sea, depósitos de fibrina en la microcirculación, que ocasiona como tal que se vayan formando microtrombos en la circulación sanguínea hasta la más pequeña de los vasos sanguíneos, lo que ocasiona que no circule bien la sangre a los órganos y vaya ocasionando fallas orgánicas múltiples, fallas multiorgánicas. Entonces hay lesión isquémica de tejidos, falla orgánica múltiple. De igual manera, como se producen todos esos coágulos, existe una actividad de fibrinólisis secundaria muy aumentada, por lo cual vamos a ver los fragmentos de
Ay, ahora se me olvidó. Los PDF, como el que ya vimos que el principal es el dímero D, los fragmentos de la fibrinólisis como tal se aumentan y puede ocurrir a su vez el consumo de plaquetas y el consumo de los factores de la coagulación a un nivel tan importante que ocurre también una hemorragia en el paciente. O sea, a la vez se activan todo posibles trombos por todo lado, falla múltiple orgánica, posibles riesgos de hemorragias también por todo lado, precisamente porque hay fibrinólisis aumentada, aumenta el dímero D, puede haber lesión de eritrocitos y hemólisis porque a su vez ocurre una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, miren el nivel de gravedad de una coagulación intravascular diseminada. En estos pacientes realmente se logran salvar casi que solo el 50% de los pacientes que llegan a sufrir una coagulación intravascular diseminada. El médico queda como en que no sabe qué medicamento dar exactamente porque está tanto que puede sufrir más hemorragias o que puede sufrir más formación de coágulos. Ahorita les voy comentando en qué consistiría el tratamiento. Entonces, como se produce una anemia hemolítica microangiopática, pues vamos a ver presencia de esquistocitos aumentados en el extendido de sangre periférica, más o menos en un 64% hay hemorragias, puede haber falla renal en un 35% de los pacientes, falla hepática al 18%, falla respiratoria 15%, choque sistémico 14%, tromboembolismo un 8% y manifestaciones neurológicas en un 2%. Puede haber necrosis tubular, puede haber ictericia, como en el caso de una anemia hemolítica ya muy aumentada, y puede tener hasta coma o delirio el paciente en casos ya también muy graves. Recordemos esta tablita que hemos visto desde antes, sino que hemos ido explicando estas patologías de a poco. Cuando hablamos de hemostasia primaria, logramos hablar un poco de púrpura trombocitopénica trombótica. Cuando hablábamos en alguna época como tal de anemias hemolíticas microangiopáticas, hablamos de síndrome urémico hemolítico, hablamos del síndrome de HELLP y en esta ocasión vamos a explicar ya la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿por qué todos estos en el mismo cuadro? Porque todos tienen trombocitopenia. En el caso del HELLP hay proteinuria. En el caso de coagulación intravascular diseminada nos ayuda el diagnóstico a hacer estudio de dímero D, hacer análisis de fibrinógeno porque se disminuye muchísimo. En el caso del PTT o púrpura trombocitopénica trombótica nos ayuda a identificar cuando hacemos análisis de Adams 13. Hay daño renal en el síndrome urémico hemolítico, hay hipertensión en el síndrome de HELLP, hay alteración de PT y PTT en la coagulación intravascular diseminada. Entonces ya vamos viendo el combo de coagulación intravascular diseminada. En todos actúan como una anemia hemolítica, entonces tienen esquistocitos, LDH aumentada y bilirrubinas indirectas aumentadas. En el caso del síndrome de HELLP hay alteración de las enzimas hepáticas. Entonces la coagulación intravascular diseminada, lo más notorio es, entonces tenemos trombocitopenia, tenemos PT y PTT alterados, tenemos dímero D aumentado, fibrinógeno disminuido. Causas ya vimos: cáncer, abortos, sepsis bacteriana. Diagnóstico clínico como tal de coagulación intravascular diseminada que utilizan los médicos: valorar la plaquetopenia,
Valorar la degradación de la fibrina, o sea, con el PDF o dímero D. Valorar el PT si está prolongado o no, PT y PTT. Valorar el fibrinógeno cómo está, si está disminuido, y cada cosa le dan un puntaje para ayudar a un apoyo en el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada o CIT. ¿Qué posible tratamiento? Como por información general. La base fundamental del tratamiento se basa en 5 puntos. Primero, eliminar el proceso precipitante o la causa. Si fue un antibiótico, se puede realizar plasmaféresis para hacer neutralización por suero inmune. Mirar si fue causa por fractura, por alguna fractura, por tejidos necróticos, retirarlos, por restos placentarios, hacerle grado, o sea, tratar de evitar o quitar inmediatamente la causa que tiene el paciente. Minimizar la afección local, hacer reemplazo de fluidos y adecuada oxigenación, detener la actividad proteolítica. Usualmente entonces el médico puede dar heparina en ausencia de trombosis de grandes vasos, dar pequeñas dosis para que pueda evitar la formación de los microcoágulos y también evita el aumento de riesgo de hemorragias. Entonces tiene que ser muy delicado el medicamento que le den y la dosis que le den para no agravar al paciente. Reponer los componentes deplecionados. Solo si el paciente está sangrando, transfundir realmente concentrados de plaquetas, crioprecipitados o plasma fresco congelado, y por tanto el soporte vital de órganos afectados, la cuidadosa monitorización de las funciones hemodinámicas pulmonares y renales del paciente. O sea, el paciente normalmente con coagulación intravascular diseminada están en cuidados intensivos. Entonces, importantísimo conocer sobre esta patología. Listo. En general, ¿qué otras causas tenemos para tener PT y PTT prolongado que no sean patologías y que puedan ser señal de daños o errores que podemos cometer en el laboratorio? Y créanme que lo que les voy a decir es más común de lo que se imaginan. ¿Qué ocurre? Pueden haber pruebas, la muestra como tal, el plasma del paciente en mal estado. Resulta que cuando se centrifugan y se separan las muestras, los plasmas de PT y PTT, sobre todo en sitios donde se transportan las muestras de un laboratorio pequeño a un laboratorio especializado para hacer pruebas especiales como tal de factores o las mismas pruebas de PT y PTT, si ese plasma se congela, se envía en el transcurso del transporte, en carro, moto, lo que sea, si no lo llevan bien congelado y se descongela, cuando llega al sitio del laboratorio especializado, vuelven y lo congelan porque preciso, en el caso de los factores, no se hacen los montajes ese mismo día, sino en días especiales por el costo de los reactivos. Entonces el hecho de congelar, descongelar, lisa por completo todos los factores. Entonces, una muestra que haya sido transportada, que ustedes no tengan seguridad de cómo fue el transporte y que no tengan histórico del paciente, duden muchísimo de la muestra. Si no conocen histórico del paciente, pidan nueva muestra porque evidentemente les va a dar todo prolongado PT y PTT, y si hacen valoración de factores, sospechen porque son casos en los que todos los factores están prolongados y eso no es normal. Tengan cuidado con esas muestras. Causas de prolongación de PT y PTT por deficiencia de factores, pues que sería lo normal en patologías. Por presencia de inhibidores, recuerden que también se puede prolongar el PT y PTT en pacientes que ya tienen deficiencia, les han dado tratamiento y están produciendo anticuerpos contra los factores,
o como tal pacientes que ya están produciendo enfermedades autoinmunes. Sospechen de pacientes que ya han tenido artritis, ya se ha identificado con alguna patología autoinmune y que estén presentando PT y PTT prolongado. En anticoagulante lúpico ya vimos por qué se presenta prolongación de PT y PTT. Y en pacientes con tratamiento anticoagulante, pues lógicamente nos van a dar prolongados PT y PTT, y es por culpa del medicamento, pero recordemos que se hace un control y se valora el PT con el INR. Pero tenemos que saber que el paciente tiene algún medicamento. Importantísimo cuando tomemos las muestras de hemostasia, preguntarle al paciente por qué se está realizando el examen, si tiene antecedentes, si ha sufrido hemorragias, si ha sufrido alguna formación de coágulos, si ha tenido pérdidas o abortos, y si está tomando algún medicamento anticoagulante. Todo eso se lo tenemos que preguntar para estar tranquilos en el momento de hacer el reporte al médico. Debemos descartar completamente las causas de una mala muestra, que ya les comenté por qué. Debemos averiguar el histórico del paciente, preguntar la historia clínica completa del paciente y preguntar si el paciente está anticoagulado, que es lo que les estoy comentando. Ahora, si no estamos seguros de todo eso y tenemos PT-PTT prolongado, no reportemos eso, pidamos nueva muestra. Aquí tenemos unos ejemplos de exámenes reales de algunos pacientes. Entonces aquí le hicieron el PT, dio 30.9 segundos, lo normal es de 11 a 17.5 en este caso, dio prolongado, dijeron que el dato era confirmado, control del día fue 13.3, es normal, el INR 2.99, el PTT de este paciente dio 46.4, lo normal es 27 a 40, se confirmó el dato, el control del día dio 30, o sea, nuestros reactivos y todo está bien. Ojo, sin histórico, si el paciente no toma anticoagulantes, no reporten un resultado así, pidan nueva muestra. No es normal que PT y PTT esté normal. Si ustedes no conocen realmente, llamen al paciente, chismoseen, averigüen. Y es mejor que pidan nueva muestra si nada les coincide del histórico del paciente y si el paciente no toma anticoagulantes. Casos clínicos de hemostasia secundaria. Entonces tenemos un caso de hemofilia A. Niño de 2 años que luego de caer mientras jugaba en el patio de su casa, la madre nota que el hombro y la parte superior de su brazo izquierdo aumenta de volumen. Es trasladado al servicio de urgencias a las pocas horas del accidente por dolor intenso a nivel de la extremidad superior izquierda. En la anamnesis remota, la madre relata aparición de equimosis ante traumatismos mínimos y epistaxis ocasional. No ha sido sometido a cirugías previas y no existen antecedentes familiares de fenómenos hemorragíparos importantes. El paciente no ha recibido ningún tipo de medicamentos. Examen físico. El médico del servicio de urgencia encontró aumento de volumen e impotencia funcional a nivel de extremidad superior izquierda, especialmente a nivel del hombro. Una punción demostró la presencia de sangre fresca, por lo que el niño fue hospitalizado. Hemograma, 28%, hemoglobina en 9, tiene anemia. BCM 82.4 es normal, puede ser una anemia de padecimientos crónicos también, simplemente. Pérdida de sangre, plaquetas normales, leucocitos normales. Le solicitó el médico tiempo de sangría, dio de 5 minutos, es normal, menor a 8. Descartamos una alteración por hemostasia primaria. Le solicitó PT, dio 12 segundos, es normal. PTT dio 75 segundos, se dio prolongado. El médico también le solicitó de una vez un PTTA con mezcla de plasma normal 1 a 1, es decir, le pidió un PTT corregido, del que ya hemos hablado. Dio 38 segundos, o sea,
si vemos el valor de referencia del PTT 3040, se normalizó. Entonces se confirma